Pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí esto es un acontecimiento como muy, pero que muy, muy, muy especial, porque aunque es verdad que hemos tenido algunos webinars ya sobre exposiciones sobre trabajos fin de grado y sobre diferentes investigaciones, es la primera vez que hacemos una macro reunión en el que van a poder participar cuatro de las cinco personas que, bueno, que han hecho durante estos 2 últimos años sus trabajos fin de grado y que lo han hecho sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Em, la compañera Remedios excusa su asistencia porque esta mañana la han llamado de urgencia para que se incorporara a trabajar esta misma tarde. No sé si podrá conectarse algunos minutos, bueno, por lo menos para saludaros y daros las gracias a todos por la participación en su estudio. Desde ANSET, desde hace muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, hace 3 años, tenemos y bueno, y antes también, tenemos un compromiso muy grande con el tema de la investigación. Pero sí que es verdad que desde hace 3 años hay un compromiso también por parte de los investigadores de devolver aquello que han podido investigar a los propios socios que se han prestado amorosamente y de muy buena gana para las investigaciones. Entonces, como os decía, estamos muy comprometidos y muy involucrados con el tema de la investigación y a la vez nos sentimos muy agradecidos porque desde la academia, como se le llama a la universidad, pues hayan decidido eh, pues que nuestros pacientes, nuestros afectados, sean una fuente de estudio porque, bueno, los unos sin los otros creo que no, bueno, no podrían avanzar los pacientes sin los investigadores y los investigadores tampoco podrían avanzar sin esos pacientes. En este caso quiero hacer un agradecimiento muy especial al profesor Gabriel Segura López y también a la profesora Eva López Sosa Reca, que, bueno, han impulsado estas investigaciones con sus alumnos. Con Gabriel he compartido, bueno, pues su sabiduría en el día a día, porque, bueno, he tenido la suerte de estar a su lado. Él dice que de cotutorizar, pero, bueno, en realidad yo creo que he aprendido muchísimo, muchísimo de él en estos 2 años. Y a Eva, pues no he tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero me consta por el trabajo de Marta, que ha hecho un trabajo excelente también de acompañamiento. Así que muchas gracias a los dos, a Gabriel de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena, que pertenece a la Universidad de Murcia, es sede de la Universidad de Murcia, y también a Eva López Sosa, que pertenece a la Facultad de Podología de la Universidad de Málaga. Gracias a Muchas los gracias, dos. María. No sé si os apetece comentar y decir unas palabras antes de que presente a nuestras graduadas en TFG. Bueno, Eva. pues Ujú. por mi parte, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Me ha gustado mucho las palabras que has dicho de al final devolver, la academia devuelve a la sociedad parte de lo que se ha investigado, porque pienso que en muchas ocasiones hay como un corte entre lo que se va investigando y lo que se sabe por parte de la población. Así que al final estas reuniones pues me parecen muy necesarias porque no todo el mundo sabe leer un artículo científico, no todo el mundo entiende de investigación, no todo el mundo sabe hacer una búsqueda en una base de datos y al final pues esto es acercar el conocimiento a la población general. Así que te lo agradezco porque este tipo de encuentros pues creo que son muy importantes. Y bueno, realmente quitarme todo el mérito porque todo el mérito del trabajo lo ha tenido Marta. Ella tomó la iniciativa de que quería hacer el trabajo sobre esta enfermedad y yo básicamente la he acompañado y la he guiado metodológicamente, pero realmente el mérito al 99,9% lo tiene ella. Y bueno, y que ha realizado un gran trabajo. Si has tenido la oportunidad de tenerlo en tus manos, pues ya la felicité en su día y la vuelvo a felicitar públicamente porque no todos los alumnos de TFG se comprometen de esa manera
Y al final, pues la mayoría de ellos lo que quieren es aprobar y pasar de puntilla un poco por el TFG y ella al contrario. Ha sido un reto para ella y yo le decía, Marta, te estás metiendo en un berenjena y ella, vale, vale, no me importa. Así que bueno, pues la felicito públicamente y pues nada más. Muchas gracias, Eva. Gabriel. Bueno, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues lo primero, felicitar a ANSES por esta iniciativa y bueno, pues que es un día importante para mí también porque, bueno, ha sido 2 años intensos y creo que culminan con estos trabajos que esto ya no solamente es algo anecdótico, yo creo que se está abriendo pues una línea para intentar pues poquito a poco esas piedrecitas que poco a poco van haciendo una montaña, pues aportar algo, visibilizar y sensibilizando. Creo que la enfermería había estado un poquito de lado de todo el tema de las enfermedades raras y creo que es importante que nos impliquemos todos. Este foro que nos reúne a tutores, a ponentes, a pacientes, a personas afines, creo que es importantísimo. Y yo estoy encantado y mil gracias y mi enhorabuena. Bueno, gracias a ti. Gracias a los dos. Eh, y ahora me toca presentar, bueno, ¿cómo se llama el webinar? Ya las investigadoras, porque ellas se han iniciado también en el mundo de la investigación a través de estos trabajos fin de grado. Eh, a este webinar le hemos puesto como, como nombre investigar para comprender. Y lo que pretendemos es que cada año, pues desde todas las universidades, que esperemos que sean muchas cada vez más, ojalá que tengamos que hacer 3 días de ciclos de webinar porque sean muchas las investigaciones, pues bueno, pues cuando llegue esta época de junio y hayan terminado sus trabajos fin de grado, poder compartirlos con las pacientes que han participado, bueno, con las pacientes, con la sociedad en general que hayan participado en este estudio, en estos estudios. Entonces, bueno, pues quería darle las gracias a estas cuatro, a las cinco en realidad, porque Reme también forma parte de esto, pero bueno, pues problemas de trabajo, no, problemas no. La buena suerte que ha tenido de estar trabajando, pues no ha podido participar hoy aquí. Así que comienzo con Sira, se va a estrenar Sira por orden de antigüedad. Después continuará Marta, si os parece, que se queda ahí en medio, por ir combinando un poco enfermería con podología. Y luego terminará Mari Carmen y cerrará el ciclo Belén Amoraga, ¿vale? Yo me siento de verdad que muy orgullosa. Con Sire y con Re me estrené así en el mundo de la académico y bueno, y este año he podido completarlo también pues con Mari Carmen y con Belén. Así que, no sé, es muy emocionante tenerlas aquí. Y bueno, y que Marta también se haya empeñado tanto. Marta también tiraba de mí, tengo que reconocerlo. María Ángeles, por favor, ¿me pueden mandar esto? María Ángeles, por favor. Ha sido ahí una guerrera incansable. Así que bueno, voy a presentaros ya, no me demoro, porque lo importante es que hablen ellas y que luego tengamos tiempo de preguntarles si así lo consideráis. Bueno, como he dicho, empiezo por Sira García Alcaraz. Ella ya es graduada en enfermería por la Universidad de Murcia desde el año pasado y su trabajo fin de grado fue el apoyo social y experiencia en los servicios sanitarios y sociosanitarios en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos en España. Así que, Sira, cuando quieras, puedes compartir pantalla y contarnos un poquito. Yo me silencio y me apago hasta que tú acabes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy Sira y hice el trabajo fin de grado sobre este tema, que fue una propuesta de mis cotutores, pero vamos, que me pareció súper interesante porque personalmente yo no conocía la existencia de esta enfermedad y me dio pues, el privilegio de conocerla y saber, sobre todo por vuestros datos y las preguntas que contestasteis, cómo podía mejorar, ¿no?
Bueno, un poquito la introducción, que como ya sabéis todos, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad hereditaria que consiste en mutaciones cromosómicas del tejido conectivo que pueden afectar tanto articulaciones, piel, vasos sanguíneos, que implica un número significativo de personas en España. Las manifestaciones, yo creo que las conocéis, y actualmente se está estudiando más, por lo que se cuestiona que sea una enfermedad de las consideradas raras. Hemos visto con este estudio la gran importancia del apoyo social y de los servicios sanitarios y sociosanitarios, que se ha demostrado que con una buena red de apoyo es de gran para el manejo de la enfermedad y la calidad de vida de pacientes, que facilita una correcta atención médica. Los objetivos, pues el objetivo principal era saber el apoyo social que perciben estos pacientes y conocer la experiencia en relación con los servicios sanitarios y sociosanitarios en España. Y lo específico, evaluando un poquillo el apoyo social percibido por los pacientes y describir la experiencia de estos pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos. Nuestro estudio es un estudio descriptivo observacional transversal de tipo cuantitativo y utilizamos dos tipos de instrumentos, que fue la escala Duque y el cuestionario IESPAC, aparte de datos sociodemográficos. La búsqueda de información se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos como Widen.med y Cielo, con métodos y palabras clave, artículos en español y en inglés y el texto completo de acceso gratuito, con menos de 10 años de antigüedad. Para la protección de datos utilizamos aspectos éticos como la Ley Orgánica 30/2018 del 5 de diciembre y la Ley 41/2002 del 14 de noviembre. Y la muestra fue gracias a la asociación, que nos facilitaron el acceso a sus socios, y eran pacientes diagnosticados con algún tipo de SET en España, mayores de edad y ambos sexos. Pues los instrumentos, como he dicho antes, datos sociodemográficos como el lugar de residencia, el tiempo, el sexo, el tiempo de diagnóstico, y los cuestionarios, el Duque evalúa el apoyo social funcional percibido y se divide en un apoyo confidencial y otro afectivo. Y la encuesta IESPAC, que mide la experiencia de personas con enfermedades crónicas en la relación con los servicios sanitarios y sociosanitarios. Estos son el estudio que hicimos, estadístico, que se realizó un análisis estadístico y descriptivo de las variables mediante un programa estadístico. Tanto de la encuesta IESPAC como del cuestionario Duque. Las preguntas iban relacionadas, pues, cómo se coordinan entre servicios o la ayuda de búsqueda de información a través de Internet, el autocuidado, y también si han estado hospitalizados en los últimos 6 meses, las experiencias negativas que hayan podido tener, como si se sigue un seguimiento después de la hospitalización por parte del personal sanitario, etcétera. Y respecto al apoyo social, que es la gráfica que hemos visto antes, pues las preguntas iban enfocadas a la visita de familiares y amigos, a la ayuda en tareas del hogar, el reconocimiento de su trabajo, etcétera. Los resultados que obtuvimos. Los resultados en los datos sociodemográficos pudimos ver que el sexo que más participaba era el femenino y el tiempo de diagnóstico era de 1 a 5 años. Respecto a las conclusiones que obtuvimos después de todo, la necesidad imperiosa de intervenciones personalizadas e individuales, es decir, que una vez que sales de la hospitalización, tiene que tener un programa personalizado por cada persona y que sea individual, de manera holística, fortaleciendo el apoyo social con redes de apoyo, con grupos,
un sistema de continuidad de cuidados, que haya una continuidad después de la hospitalización y el papel de enfermería que hemos visto que es muy importante a la hora de hacer este seguimiento y que las cosas vayan siendo como... Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, estoy encantada en resolverla. Vale, lo que vamos a hacer es esperar al final, si te parece, y cuando ya terminéis todas de exponer, pues si hay alguna duda. Tengo que decir también que Sira tuvo un premio en un póster que presentó al Congreso de Degenes, al Congreso Internacional de Degenes del pasado noviembre. Así que, bueno, pues también fue una alegría que en un Congreso Internacional de Enfermedades Raras se pudiera hablar del síndrome de Ehlers-Danlos. O sea que nada, que muchas gracias, Sira, por tu colaboración. A vosotros. Bueno, a continuación, le damos la palabra a Marta Nuevalos Álvarez, que es graduada ya en Podología por la Universidad de Málaga y, bueno, su trabajo fin de grado se llamó complicaciones, o se ha llamado complicaciones podológicas en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. Así que, Marta, cuando tú quieras, tienes a todo el foro a tu disposición. Marta, no te veo, no sé si ¿No me estás. deja compartir? Ah, vale, ahora ya te veo. Ahora aquí. Sí. A ver. Bueno, pues yo soy Marta y pues nada, voy a presentar lo que ha sido mi trabajo de fin de grado, titulado Complicaciones podológicas en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. En sí hice como un contexto clínico para empezar a abordar este trabajo, comentar pues eso, que el síndrome de Ehlers-Danlos pertenece a un gran grupo de trastornos hereditarios del tejido conjuntivo que se caracteriza por fragilidad tisular, hipermovilidad articular, dolor musculoesquelético e hiperextensibilidad cutánea, entre otros. Que existe pues la clasificación del 2017, ya que como existe una amplia variabilidad genética y clínica y el diagnóstico es bastante complejo porque se solapan síntomas y fenotipos, y dado que, por ejemplo, el tipo hipermóvil pues, es el único que no tiene marcador genético, que realmente su diagnóstico es clínico. En podología, por la hiperlasitud pues, provoca inestabilidad, deformidad, dolor de pies y tobillos. Y estas manifestaciones pues, afectan a la biomecánica y a la marcha. No solo tiene una afectación del sistema musculoesquelético, sino también afecta al sistema cardiovascular, neurológico y autonómico, como contribuye con síntomas como la fatiga crónica, el mareo, la dificultad en la movilidad. Para justificar mi estudio, pues realmente la podología no está muy sistematizada y existen falta de protocolos clínicos y formación sanitaria adecuada. Entonces, claro, es necesario en sí realizar protocolos que tengan en cuenta tanto el impacto funcional como la percepción del paciente. Marcamos una serie de objetivos como generales, pues analizar el impacto funcional podológico en este tipo de pacientes y luego algunos específicos como describir el dolor podal y la intensidad que tiene, identificar los síntomas y las consecuencias funcionales y, bueno, evaluar la percepción que ellos tienen y las necesidades no cubiertas para intentar proponer mejoras asistenciales. Nuestro estudio pues, se basó en un estudio observacional transversal de enfoque mixto. La muestra se obtuvo mediante una encuesta online facilitada, o sea, difundida por la presidenta de la asociación. Estimamos un tamaño muestral de unas 384 personas
pero como no hubo tantas respuestas, pues se consideró un estudio piloto. Obtuvimos variables cuantitativas como la edad, el peso, el FFI, y las cualitativas como la percepción, el tipo de síndrome o las necesidades que tenían los pacientes. Las características de la muestra, pues obtuvimos, los participantes fueron 68 pacientes con diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, la edad media fueron 44 años y la gran mayoría, el 95,6%, fueron mujeres. El tiempo de diagnóstico era bastante reciente, de 2,3 años, y predominó en casi el 98% el subtipo hipermóvil. Pues se realizaron el estudio cuantitativo que se hizo con una estadística descriptiva de medias, rangos y frecuencias. Se verificaron los criterios de normalidad mediante gráficos y revisión de los atípicos. Como la muestra superaba 30, pues aplicamos las pruebas paramétricas y regresión lineal múltiple para predecir el FFI total, incluyendo variables como la edad, el peso, la altura y el tiempo de diagnóstico y el dolor. Se realizaron los supuestos verificados estadísticos y se fijó un nivel de significación de P menor a 0,05. Y en el análisis cualitativo, pues entre dos investigadoras hicimos las lecturas reiteradas de las respuestas y la codificación abierta y se agruparon por temas emergentes. Se aplicó un enfoque de análisis temático inductivo siguiendo la metodología descrita por Brown y Clark, y se clasificaron a los participantes en terciles, según el FFI que tenían, para establecer los hallazgos, o sea, la relación entre los hallazgos cualitativos con el impacto funcional. Dentro de los resultados cuantitativos, pues el índice de FFI total mostró una afectación funcional de un 50,3%. El dolor fue el principal predictor de discapacidad, bastante significativo. De hecho, en la escala se puede apreciar que por cada unidad de dolor que aumenta, en la escala de dolor de 0 a 100, la variable dependiente, que es el FFI total, aumenta 1,01. La discapacidad también fue, la subescala de discapacidad también fue más superior a la delimitación de la actividad. Y en fin, tiene unos resultados un poco alarmantes a la hora de la afectación funcional, es bastante moderada. Y dentro de los resultados cualitativos, pues se pudieron agrupar en 4 temas emergentes, que fueron la formación insuficiente del profesional, que existía una falta de seguimiento clínico, problemas articulares y las lesiones frecuentes, y los recursos terapéuticos insuficientes, que fueron reportados o sea, que fue bastante alto. La carencia realmente fue, cuanto mayor afectación funcional tenía, pues más frecuente era. Luego intentamos agrupar un poco las zonas de dolor que sufrían este tipo de pacientes. La verdad que los resultados eran bastante generalizados. El síntoma del dolor, al final, no había algo específico, una zona específica, marcaban bastantes zonas. Pero bueno, sobre todo la zona plantar, tobillo, medio pie y talón. Y las lesiones más frecuentes, pues al final estaban directamente relacionadas con la hipermovilidad articular, la fragilidad del tejido conectivo y las alteraciones biomecánicas propias del síndrome. Entre ellas, pues estaban los esguinces, las tendinopatías, las luxaciones, las deformidades como tipo pie plano y alteraciones en la marcha, que al final estaban asociadas a desequilibrio y el dolor. Bueno, cabe recordar un poco, darle un poco de renombrar un poco, pues, el impacto asistencial y social que tiene este tipo de síndrome. Al final el 88% de los pacientes refieren que la atención sanitaria es insatisfactoria. El 78%
consideran que los profesionales que los tratan no están preparados para tratar ese tipo de patología. 8 de cada 10 pacientes perciben una carencia formativa en el sistema de salud. Bastante lamentable. Bueno, esto fue una de las respuestas de una participante, un participante que comentaba que después del diagnóstico la habían dejado sola, que nadie le explicó cómo seguir, que no tenía acceso a fisio ni a podólogo, que solo le decían que aguantara el dolor. Me llamó mucho la atención porque al final estaba bastante repetido este tipo de respuestas. Como discusión, pues que al final los resultados de este estudio coinciden con la literatura científica, como estudios, por ejemplo, como Chopra y compañía, ¿no? Que señala que la necesidad de mejorar la formación clínica sobre el SE porque retrasa el diagnóstico y reduce la calidad de los tratamientos. Tim Cole pues, comentaba que la hipermovilidad y la laxitud ligamentosa causaban inestabilidad y alteraciones posturales, lo que conlleva a más lesiones y afectación en marcha y el equilibrio. Encontré literatura científica que comentaba que el síndrome de Ehlers-Danlos tenía un impacto funcional muy parecido, con los resultados del FFI muy parecido a pacientes con síndrome de artritis reumatoide, con la enfermedad de artritis reumatoide, que es más conocida y al final tienen la misma afectación. Y bueno, Palomo y Tucedo que documentan que al final el impacto de las alteraciones podológicas y la utilidad que tienen las órtesis en este tipo de inestabilidad, que mejoran la función del pie y reducen las molestias. Como conclusiones, pues que el dolor es el principal predictor de la afectación funcional, que existe una alta discapacidad podológica, hay falta de recursos, seguimiento y formación especializada, que debería de integrarse la podología en los protocolos asistenciales públicos y que el FFI es bastante útil para evaluar el impacto funcional que tiene el SED y requiere una atención interdisciplinaria centrada en el paciente. La limitación, pues que ha sido una muestra bastante pequeña, que no se puede generalizar mucho, que el diagnóstico al final pues es referido por el propio paciente y las futuras líneas, pues queda ahí el hacer estudios longitudinales a largo plazo, con tratamientos. Bueno, al final seguir dando visibilidad a esta patología y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La bibliografía y muchas gracias. Jolín, Marta, pues muchísimas gracias a ti. Yo hay algo que no veo como limitación y perdóname y es que, bueno, no ha sido una muestra tan pequeña, ¿eh? O sea, ha sido una muestra, bueno, bastante representativa y tus conclusiones, te puedo asegurar que es lo que cuentan el 95% de las socias. O sea que no son las que han participado en esa encuesta, sino pues casi las 500 van contando pues de sus problemas en los pies, siempre terminan preguntando por algún podólogo que conozca un poquito del SED. Y bueno, pues desafortunadamente no son tantos los que saben, aunque es verdad que cada vez eh, hay más que se están interesando. Así que yo te animo a que continúes con esos estudios en un Muchas futuro gracias. y te agradezco mucho este trabajo. Luego te damos tiempo para que te puedan preguntar, ¿vale? Muchas gracias, Vale, Marta. gracias. A ti. Bueno, pues a continuación le toca el turno a Mari Carmen Andreu Pellicer, que también es graduada en enfermería por la Universidad de Murcia y su TFG tiene un título un poco largo, pero ha sido súper interesante. Y es las narrativas de empoderamiento en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos o trastorno del espectro hiperlaxo. Transformación personal durante la búsqueda de diagnóstico. Y yo aquí me permito la licencia de decir que Mari Carmen también es voluntaria de ANSET. Así que yo, o sea, le agradezco no solamente que haya hecho el trabajo, sino que también se dedique, bueno, pues a colaborar con la asociación.
Muchas gracias. Cuando Hola, tú quieras, buenas. muchas gracias, Mari. Vale, pues lo primero, agradecer esta oportunidad de poder presentar el trabajo delante de todos los socios. Pero sobre todo agradecer a todas las personas que han ayudado porque este trabajo en sí, que se basa tanto en las experiencias personales, de cómo cada uno ha ido viviendo esa búsqueda de diagnóstico, no habría sido posible sin ellos, sin las personas que además han contado cosas pues muy duras de escuchar y de contar. Algunas se han emocionado, algunas lo han pasado regular, pero que ha sido muy interesante y que hemos aprendido muchísimo de cómo cada uno vive este proceso. Así que pues, muchísimas gracias a todos. Para empezar, en la introducción, pues un poco como ha contado Sira, lo que es el síndrome, que es el diagnóstico de Ehlers-Danlos, que es un síndrome, un segundo que quite esto, eh, que suele ser muy largo y complicado de diagnosticar y que muchos pacientes pasan una gran cantidad de tiempo para poder encontrar ese diagnóstico, ya que hay una gran falta de conocimiento especializado por parte de los médicos. Esto provoca que se retrase este diagnóstico y se aumente el sufrimiento físico y emocional de los pacientes. Como sabemos, el SED es un grupo de 13 enfermedades hereditarias del tejido conectivo y se caracteriza principalmente por las articulaciones muy laxas, la piel frágil y el riesgo vascular. El trastorno del espectro hiperlaxo también presenta la hiperlaxitud articular, pero los síntomas sistémicos que tienen suelen ser más leves. Las experiencias y los relatos de los pacientes son fundamentales para poder identificar las barreras en la atención médica y poder proponer mejoras en los diagnósticos y tratamientos. Escuchar y sistematizar estas voces nos ayudan a avanzar hacia una atención más centralizada en las personas y en las necesidades reales que tienen. Muchas personas con el síndrome de Ehlers-Danlos pasan años sin un diagnóstico claro. Esto les genera incertidumbre, aislamiento y tratamientos inadecuados muchas veces. Ante esta situación, lo que muchos pacientes deciden es tomar un papel activo en el manejo de su salud. Buscan información, se unen a comunidades de pacientes y desarrollan habilidades para entender y poder gestionar su propia enfermedad. De esta forma no solo siguen el tratamiento, sino que esto les ayuda a mejorar el conocimiento de los médicos y promover una atención más empática y colaborativa. A todo este proceso se le conoce como empoderamiento narrativo. Convierte a los pacientes en protagonistas de su propio cuidado. Al compartir todas estas experiencias, no solo se ayudan a sí mismos, sino que también contribuyen a mejorar el conocimiento médico y a transformar la relación con los profesionales de la salud, haciendo que sea más colaborativa y horizontal. En este caso, tenemos una pieza clave para todos los pacientes que destacaron durante todas las entrevistas, que son las asociaciones de pacientes, que para ellos son clave en este proceso. Brindan apoyo emocional, ofrecen información fiable y fomentan la participación activa en la mejora de la atención sanitaria. Esto les ayuda a que toda esta incertidumbre se transforme en crecimiento personal, resiliencia y a que se lleve a cabo una acción colectiva para mejorar la calidad de vida. Si entramos ya de lleno en el estudio que llevamos a cabo, las entrevistas se hicieron por videollamada, ya que había una gran dispersión geográfica por parte de los participantes. Se convocó a todos ellos a través de ANSET, de la asociación, a través de un comunicado, y a pesar de que mucha gente respondió, al final solo se pudieron concretar entrevistas con 18 personas. La gran mayoría fueron mujeres, entre 36 y 45 años. Casi todas tenían estudios secundarios o universitarios, pero cabe destacar que 2/3 estaban desempleadas, lo que refleja que es una situación de vulnerabilidad socioeconómica muy grande, porque todas destacaron el hecho de que el tener el síndrome les provoca mucho dolor y eh, no, sal- mucha necesidad de coger bajas y de tener que... eh, espera porque he perdido la pantalla compartida.
de tener que faltar al trabajo y esto ha provocado un aumento en el desempleo. El perfil clínico de los participantes que tuvimos es que el 83% tenían el tipo hipermóvil de SED. La mayoría consiguieron obtener un diagnóstico después de los 30 años. Y los síntomas comunes fueron el dolor crónico, la fatiga y las luxaciones frecuentes. Muy pocos contaban con reconocimiento oficial de discapacidad por parte del Estado. El tema más común relatado en las entrevistas fue la incertidumbre diagnóstica. Todas las personas destacan que estuvieron años de consulta en consulta sin respuesta clara, sin que nadie pusiera nombre a lo que tenían, sin poder tener claro qué les pasaba. Todo ello provocó desconfianza médica, frustración, ansiedad y un sentimiento de descrédito que les hacía sentir mucho dolor. Algunas personas incluso fueron tratadas como si sus síntomas fueran psicológicos o inventados, derivándolo a psicólogos, a psiquiatras y mandándoles sobre todo antidepresivos y medicación para la depresión. Todos estos sentimientos de abandono durante la búsqueda de respuestas provocaron soledad, frustración y falta de apoyo del entorno, tanto a nivel personal como a nivel médico y sanitario, provocando tener tratamientos inadecuados, como hemos dicho, antidepresivos, en lugar de buscar la causa real del dolor con el que vivían diariamente. Todo esto, de nuevo, nos lleva a que el paciente, cuando se ve solo ante esta situación, decide buscar activamente información por su cuenta. ¿Dónde? Pues sobre todo en Internet. Todo el mundo acude a Internet, mete sus síntomas, empieza a buscar y casi todo el mundo acaba dando con la asociación, con ANSET, que fue lo que realmente les ayudó a encontrar ese conocimiento, esa respuesta a sus síntomas y a encontrar a personas que, al igual que ellos, tenían pues, esos síntomas y que les dieron la respuesta y que les hicieron sentir acompañados y ver que no estaban solos en esa enfermedad. Volvemos a lo mismo, las asociaciones de pacientes. Todos destacaron lo mucho que les ha ayudado haber encontrado la asociación. Son espacios donde pueden compartir experiencias, sentirse comprendidos por parte de otros pacientes, donde pueden intercambiar información sobre médicos y tratamientos, ya que allí hay una gran lista de médicos especialistas en el síndrome que saben cómo tratarlo, sin tener que estar de consulta a consulta, volviendo a explicar desde cero su enfermedad. Les da un sentimiento de pertenencia a un grupo y legitimita su proceso y saber que no están solos. Y la asociación de pacientes a veces destacan que es incluso más útil que acudir a una consulta médica porque allí reciben más ayuda que en algunos médicos. Todo este proceso de empoderamiento, al tener mayor conocimiento de su propia enfermedad, provoca que tengan más confianza en su propio autocuidado. Todos destacan que han aprendido a organizar su historial médico para cuando van a una consulta poder desde cero empezar a explicarle a ese sanitario lo que les pasa, de qué manera, con información organizada para poder explicar todo. Pedir segundas opiniones, en algunos casos, con médicos más especialistas en el síndrome, y comunicarse con asertividad, sabiendo que la otra persona, a veces el desconocimiento que tiene sobre el síndrome, hace que se ponga un poco a la defensiva y que esto provoque una incomprensión entre paciente y médico. Y tener la capacidad para poder expresar sus necesidades y tomar decisiones informadas en las consultas a las que acuden. Todo esto ha provocado una relación médico-paciente más sana, más equilibrada y más respetuosa. Algunos médicos valoran mucho esta participación activa de los pacientes y les ayuda a que ellos también se informen y se formen en el síndrome para poder ayudarlos a ellos y a futuros pacientes, aunque siga habiendo médicos con una visión más tradicional que rechazan esta participación, pero muchos pacientes han aprendido a gestionarlo de otra manera y a que, sabiendo que no tienen otra opción que seguir acudiendo a estos médicos, pues esa asertividad haga que no se enfaden tanto y no salgan con una sensación de frustración de las consultas médicas. Toda esta colaboración mejora
la experiencia asistencial para muchos de ellos. La conclusión del estudio hace que este empoderamiento de los pacientes mejore la calidad de vida y la resiliencia, pero también destacan que es agotador el tener que luchar sin el apoyo del sistema sanitario y sin tener ese respaldo de muchos profesionales que, pues, al no saber a qué se enfrentan, pues deciden derivarlo a otros especialistas y un poco pues quitarse el muerto de encima en lugar de formarse en este tipo de síndrome. ¿Qué recomendaciones podemos dar a este sistema sanitario? Que la incorporación de la medicina narrativa y la escucha activa de estos pacientes va a hacer que aprendan mucho de sus experiencias para futuras personas que puedan llegar, poder fomentar esta relación médico-paciente basada en la empatía y saber reconocer y valorar la experiencia del paciente, que al final aporta muchísimo el escucharle. Está claro que se necesita formación y poder sensibilizar a los profesionales sobre específicamente el síndrome de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro hiperlaxo, incluyendo este tema en la formación médica continua y en las guías clínicas. El objetivo sería, sobre todo, reducir la demora en el diagnóstico, ya que esto provoca un sufrimiento innecesario en los pacientes, el estar tanto tiempo para poder encontrar la respuesta a su dolor y a sus síntomas. La escucha activa y la medicina narrativa permite detectar aspectos psicosociales clave para poder identificar la enfermedad y valorar el conocimiento y la experiencia, porque al final los pacientes sois los que tenéis muchísimo trayecto, tanto de una manera personal como a través de lo que os cuentan y lo que compartís en los foros y en la asociación. Y fomentar la toma de decisiones compartidas porque muchos pacientes también se quejaban de que ellos solicitan cosas al médico que a lo mejor el médico no tiene claro que las necesiten y les lleva mucho tiempo poder acceder a pruebas o a situaciones, ya que los médicos, bueno, siguen teniendo un poco de resistencia a poder escuchar al paciente. El apoyo y la educación continua son clave para reconocer el rol de las asociaciones y los recursos en línea que se proponen, guiar al paciente hacia fuentes fiables y promover la participación activa e informada. Y una atención multidisciplinar y tener intervenciones psicosociales con equipos de salud con enfoque integral, incluir ese apoyo psicológico y manejo del dolor y atender lo físico y lo emocional, ya que todo esto mejora la calidad de vida de todos estos pacientes. En el estudio tuvimos algunas limitaciones, posibles ecos en la entrevista, dificultades para generalizar los estudios, el riesgo de simplificar todas estas experiencias individuales, infrarrepresentar algunos perfiles. Entonces, en futuros estudios quizás se debería usar una metodología mixta y enfoques más amplios para poder ampliar toda esta información. Y las conclusiones principales del estudio sería que es un camino complejo marcado por la incertidumbre diagnóstica, la falta de reconocimiento médico y social y el sufrimiento físico y emocional. Y a pesar de esto, los pacientes siguen mostrando una resiliencia que es increíble, una autogestión del dolor y de la salud que ellos han ido buscando la manera de poder convivir con estos síntomas y con este dolor diariamente y que tienen una participación activa y colaborativa cada vez que acuden a un profesional de la salud y una paciencia infinita de tener que volver a empezar a explicar, pues cuando acuden a un sitio nuevo o les cambian el médico de atención primaria y saben que tienen que volver a empezar por el principio, a contar toda la historia, pero aún así pues tienen mucha paciencia para poder hacerlo. Eh, Persisten en retos importantes, tienen un muy bajo reconocimiento de discapacidad cuando muchos de ellos no pueden trabajar por culpa del síndrome. Esto provoca un alto desempleo y una angustia muy grande, porque al final los recursos a los que tienen que em, poder acceder, tienen que pagarlo de manera privada. Eh, Porque necesitamos avanzar hacia una atención más interdisciplinar e inclusiva, un modelo centrado en la persona y una mayor escucha y respeto y validación del paciente. En conclusión, solamente con un enfoque integral, empático y centrado en la experiencia, se podría mejorar la calidad de vida de quienes conviven con este síndrome.
Y para terminar, me gustaría leer una frase que le escuché a una compañera durante las exposiciones de los TFG, que creo que eh, representa muy bien este trabajo. Y es que la vida no es cuestión de tener buenas cartas, sino de jugar bien una mala mano. Y es lo que hacen muchos de estos pacientes, empoderándose para poder seguir adelante con su vida a pesar de las cartas que le ha tocado jugar. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Sí que es verdad que no han tenido mucha suerte con las cartas, pero sí que han tenido mucha suerte con encontrar a personas como vosotras, que estáis dando visibilidad y acompañándola en este caminar. Muchas gracias por tu exposición y ahora después tendremos la oportunidad de seguir hablando contigo cuando acabe Gracias a la vosotros. compi. Gracias, Mari Carmen. Bueno, pues a continuación la última de la tarde. Que bueno, es creo que la más jovencita de todas, pero que bueno, que ha estudiado como una leona, ha entregado todo ahí súper puntual, se ha esforzado muchísimo y creo que también ha adquirido una comprensión pues, muy importante sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Ella es Belén Moraga Alonso, también graduada en enfermería por la Universidad de Murcia, y su trabajo que de verdad, o sea, que luego estuvieron comentándolo algunas de las socias en los chats, que seguramente si está alguna hoy aquí tendrá la oportunidad de hacerte las preguntas que me hicieron a mí. Pero bueno, su trabajo es alfabetización digital en salud, compromiso con las redes sociales y uso de la inteligencia artificial en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos y trastorno del espectro hiperlaxo. Cuando quiera, Belén. Gracias. Eh, Buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues como ha dicho María Ángeles, me llamo Belén Moraga y todo esto comenzó cuando vi la línea de investigación del profesor Gabriel de la Universidad de Murcia, de alumna interna, sobre enfermedades raras. Y pensé, madre mía, nunca se me habría ocurrido esto para investigación en un TCG. Y yo dije, no puede ser. Entonces me metí de lleno porque es que somos parte de la sanidad. Entonces, pues nada, agradeceros a todas, primero por abrirme los ojos a la realidad y segundo, pues nada, pues a esas 74 personas, que seguro que algunas estáis aquí, que dedicaron 10 minutos de su valioso tiempo en una encuesta que hizo posible esta investigación. Y bueno, que ha sido un placer impresionante aportar mi granito de arena. Y ahora sí, comparto. Ay, ay, vale. Bueno, pues mm, ay. Empezamos con, bueno, ¿qué es el síndrome de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro hiperlaxo? Pues como sabemos, conforman un grupo heterogéneo de alteraciones hereditarias raras que comprometen las funciones del tejido conectivo. Estas patologías generan manifestaciones multisistémicas que deterioran la calidad de vida y aumentan el riesgo de problemas psicológicos y socioeconómicos. Y bueno, pues las personas que las padecen enfrentan múltiples desafíos, además de diagnósticos tardíos, falta de protocolos claros y escasa formación por parte de de los profesionales sanitarios. Mm, En la era digital actual, vosotros, estos pacientes, están recurriendo cada vez más a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Estas no solo mejoran el acceso a la información, sino que también ofrecen apoyo emocional y permiten la creación de comunidades virtuales a través de las redes sociales. El concepto alfabetización digital en salud hace referencia a las habilidades y conocimientos necesarios para un uso seguro de las herramientas digitales, fomentando el empoderamiento de los pacientes y la toma de decisiones informadas.
Por su parte, la inteligencia artificial puede impulsar el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de enfermedades raras. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el nivel de alfabetización digital en salud, el uso de las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial entre personas con SED y con TEC y evaluar cómo estos factores influyen en el manejo de su condición. ¿Cómo hicimos esto? Pues se diseñó un estudio cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal en el que participaron 71 personas con diagnósticos de SED o TEC. La captación se realizó con el apoyo de la ANSES, gracias a María Ángeles también, a través de un cuestionario online. Y se emplearon 3 instrumentos principales. La escala E-Hills para medir la alfabetización digital autopercibida en salud, luego el cuestionario SMEC para evaluar el nivel de compromiso y participación en las redes sociales para la búsqueda de información y por último el cuestionario UIA-IDER, creado para medir el uso, utilidad percibida y barreras en la utilización de la IA como fuente de información y apoyo en la toma de decisiones. Se aplicó estadística descriptiva, comparación de proporciones y análisis de asociaciones. Y bueno, los resultados obtenidos mostraron un nivel moderado de alfabetización digital en salud en los pacientes encuestados. Sin embargo, encontramos variabilidad en la respuesta. Algunos se sienten muy seguros, mientras otros se perciben inseguros, en especial a la hora de trasladar la información obtenida online a decisiones personales de salud. Estas personas, los pacientes, tienden a emplear las redes sociales como momento de distracción o comunicación al despertar y antes de ir a dormir. Se observó una acusada desviación estándar, es decir, existen personas con hábitos muy diferentes. La mayoría consume contenido sanitario online y participa activamente en comunidades digitales, lo que se relaciona con una mayor capacidad para encontrar y evaluar información útil. Nuestros resultados coinciden con teorías de apoyo que ofrecen las comunidades, con teorías sobre el apoyo que ofrecen las comunidades online a las personas con enfermedades raras. Pues los pacientes suelen buscar información y apoyo emocional en foros, redes especializadas, en concreto cuando perciben que el sistema sanitario no tiene respuestas ante sus problemas. Y bueno, respecto a la inteligencia artificial, los participantes manifestaron una actitud generalmente positiva, con una frecuencia de uso baja, moderada y alta variabilidad. Se vio que la mayoría considera que la IA puede resultar útil como fuente de información médica, aunque con una confianza intermedia y cierto escepticismo. La inteligencia artificial puede ayudar al empoderamiento emocional de los pacientes. No obstante, hubo reticencias a confiar plenamente en la IA para la toma de decisiones clínicas y se identificaron barreras relacionadas con la usabilidad y la accesibilidad de ella. Las correlaciones evidenciaron que el uso de las redes sociales está vinculado con un mayor uso de la IA y con su impacto emocional positivo. Sin embargo, la alfabetización digital no se asoció directamente con un mayor uso tecnológico, lo que refuerza la idea de que no basta con tener acceso a las TIC, es necesario educar en su uso crítico y consciente. Y bueno, ya a modo de conclusiones, este estudio revela que las personas con SED y TED son usuarios activos en recursos digitales, pero es crucial el apoyo profesional, la formación digital y el reconocimiento de sus comunidades en línea como un complemento perfectamente válido a la atención presencial. Así, resulta imprescindible diseñar programas de empoderamiento digital que enseñen a evaluar críticamente la información online, a usar herramientas de salud digitales de manera segura y a fomentar la toma de decisiones más autónoma e informada, así como concienciar al personal sanitario de todo esto. Y bueno, en definitiva, pues las tecnologías digitales empleadas correctamente pueden ser una vía para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la equidad en el acceso a recursos sanitarios por parte de vosotros. Y bueno,
Pues muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ¿qué os parece si exploramos estas ideas que hemos visto entre todos? Pues a mí me parece genial. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias. A ti. Em, bueno, yo, o sea, quería terminar, si os parece, por lo menos contando un poquito de cómo se titulaba el TFG de Remedios, que fue en la última compañera que ya os decía que no había podido venir. Y bueno, si Gaby se anima, pues podría contar un poquito pues cómo fue el proceso para ella y dos o tres cositas de ese trabajo fin de grado. Si te apetece, si no, pues si es un compromiso muy grande o lo podemos hacer entre los dos. Eh, a ver, os digo cómo se llama la compañera, que dejadme un segundo que me he ido yo de... A ver, aquí. Pues eso, la última compañera bueno, es Remedios Vélez Izquierdo, también graduada en enfermería y su TFG también o sea, fue una entrevista, o sea, se hicieron entrevistas cualitativas y su TFG se llamó Opiniones, creencias y percepciones de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos en relación con su autoimagen. Y pues también pasa un poquito como con Mari Carmen, pues que al final los testimonios fueron realmente pues muy duros en algunos de los casos, ¿no? Pero también nos ayudó a entender pues, cómo se sentían las pacientes y a dar visibilidad. En el caso de Reme también pudo hacer una comunicación en el Congreso Internacional de Degenes y la verdad es que para nosotros fue pues también muy esclarecedor y muy interesante que pudiera compartir todas las conclusiones con los pacientes. Gaby, ¿te apetece contar algo o pasamos directamente al turno de preguntas? 2 o 3 minutillos. No, no, ahora. Ahora, que lo tenía apagado. Bueno, pues en el caso de Reme, quizás fue la primera en abrir el tema de la línea de los estudios cualitativos en enfermería y en ANSET. Y destacar, pues igual que en el resto, su disciplina y, bueno, esa apertura de ojos que ha comentado un poco Belén. Es decir, a nosotros los profesionales de enfermería no se nos forma en las enfermedades raras y su trabajo yo creo que, bueno, que ha sido fantástico. Lamento mucho que no haya podido estar con nosotros. Me alegro mucho que sea por el motivo de estar trabajando, pero vamos, yo creo que ella no va a tener ningún problema si te parece mandarle a toda la sociedad el trabajo Y por lo y menos el PowerPoint, o sea, eso es lo que iba a decir. O sea, que lo he exactamente, hablado con ella y que iba a mandar, bueno, pues eso, ese pequeño resumen de lo que sí. supuso su trabajo. Ujú. Y exponerse, bueno, pues a cualquier duda, cualquier cuestión o comentario. Yo sé que le habría hecho mucha ilusión estar aquí en este webinar, que yo creo que, y espero y confío que sea el primero de muchos, ¿vale? Y espero que se vayan animando y que tengamos pues, TFM, tengamos tesis, tengamos investigadores de pata negra aquí contando sus investigaciones. Y bueno, pues ahora lo dejamos todo un poquito en el turno de preguntas y eso, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, Gaby. A ti. Eh, Bueno, pues si os parece, nos ponemos las cámaras, las investigadoras, y bueno, y quien quiera preguntar, no es obligatorio que se la pongan, pero bueno, pues si queréis hacerlo, pues sería también genial. ¿Hay alguna pregunta para estas cuatro valientes? Solo tenéis que abrir micro y ya está. Pues Luz, ánimo. Tienes que ponerte el volumen. Mm, Mira, debajo a la izquierda, mirando de frente, tienes el micrófono. Tendrías que
que pinchar para que te podamos escuchar. Mira, bueno, pues mientras que Luz se aclara, cuando tú puedas te abres el micro y mientras si hay alguna... Judith, cuando tú quieras. Hola, me ha encantado, muchas gracias. Yo quería preguntar, como veo que sois muchas enfermeras, pues, ¿cómo tiene que ser la relación con una enfermera? Os doy contexto y es que vengo de un ambulatorio que durante casi 20 años ni me querían poner los diagnósticos en el sistema, ni bueno, lo más espectacular, ¿no? Entonces, ya que me voy a cambiar de ambulatorio, ¿cuál tiene que ser la relación con la enfermera? La que queráis. Mira, si quieres te contesto yo lo que yo opino y las conclusiones que he sacado de este estudio. Nuestro trabajo es más cercano que el de un médico porque nosotros estamos más pegados a los pacientes. Entonces, sobre todo una escucha activa, como ha dicho la compañera, para poder mejorar la atención y así poder identificar las necesidades que tengáis. Hacer un plan de tratamiento junto con el médico apropiado a vuestro problema y poder ayudaros entre paciente y servicio, o sea, poder facilitar el apoyo que necesitéis, tanto social, sociosanitario, poder enfocaros y ayudar un poquillo en ese tema. No sé si te he respondido lo que preguntabas. Muchas gracias, que lo desconocía y en cambio veo que tenéis muchísimo conocimiento y que hacéis más cosas de lo que parece, ¿no? Muchas Sí, es gracias. verdad que últimamente enfermería está tomando un papel más independiente. Entonces tenemos más variabilidad a la hora de poder ayudar al paciente. Gracias, Ira. ¿Queréis alguna más aportar algo? Belén, Mari Carmen, ¿no? Va. Pues nada, eso, básicamente, que una relación de confianza total y tú te vinculas conmigo y yo contigo. Confianza. Por mi, bueno, como puedo hablar, que estoy supuestamente moderando, pero quiero hablar también de mi experiencia. Yo se lo decía a ellas, que para mí, en los ingresos que hemos tenido con nuestra hija, los médicos han sido muy importantes porque al final son los que, bueno, pues ponen el tratamiento y demás, pero la relación más estrecha y las que están a pie de cama son las enfermeras. Y de forma pues, muy parecida en los centros de salud y también en los colegios donde ya se está instaurando cada vez más la figura del enfermero. Así que, bueno, mm, muchísimas gracias por vuestra labor, ¿no? De estar en primera línea de fuego. Laura, cuando tú quieras. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a todos porque es un trabajo que es muy necesario y animo a que sigáis con ello porque realmente ya habéis visto las conclusiones, ¿no? De que todas las historias que habéis contado, todo el perfil general de los pacientes que se repite una y otra vez y me resuena mucho, de hecho me ha removido un poquito lo personal. Así que eso, lo primero era felicitar a todos y agradecer por esta labor. Yo tenía un par de preguntas. Una la tenía de antes, pero es que al hilo de lo que ha comentado la compañera, me gustaría saber cuál es realmente el papel de la enfermera de atención primaria a la hora de gestionar, pues eso, cualquier cosa en pacientes crónicos, porque realmente yo la labor de enfermería que pueda haber en mi centro de salud, en ese sentido, la desconozco completamente. Entonces, no sé qué tipo de apoyos o cuidados o
complementos a los tratamientos médicos o qué puedo esperar de mi enfermera que trabaja con mi médico, porque yo siempre voy al médico y ya, y no me propone mucho más. Y luego lo del programa este de a ver si me sale, alfabetización digital me parece una iniciativa muy interesante que ojalá desde ANSES se pueda promover y yo me ofrezco voluntaria para ayudar un poco con eso porque, bueno, aquí habrá gente que lo sepa, pero habrá otros que no, que yo tengo el privilegio de ser bióloga, entonces eso a mí me ha ayudado mucho en todo ese viaje diagnóstico, en entender qué es lo que me pasa, en buscar, hacer hipótesis de manera científica, buscar en las bases de datos y todas estas cosas, artículos científicos, porque cuando te sales de la norma tienes que tirar de literatura científica muchas veces. Y hay muchos socios, yo lo he visto, que es verdad, es que se pierden porque no todos saben cómo interpretar estas cosas. Y bueno, la IA está cogiendo mm, mucha protagonismo, pero también hay que saber utilizarla, hay que ser cauto con estas cosas. Entonces, bueno, pues nada, solo comentar eso, que me encantaría si se llega a promover desde antes participar en ello. Pues muchas gracias, Laura, por tu ofrecimiento. Mira, antes de que te vayan a contestar, y sé que Juani tiene la mano también levantada, como he visto que ha entrado Reme, que está en medio del trabajo, Reme, si quieres saludar y quieres decir algo, bueno, pues porque también te vean la cara y, y que puedas, eh, bueno, pues saludar por lo menos a la socia. O por lo, no sé si podrás encenderte cámara o audio, o yo no sé. ¿Puedes? Mm. Reme, en el momento en el que puedas, abre micro, ¿vale? Bueno, Mari Carmen, Belén, Sira. Pues yo quería contestarle a Laura. A ver, nosotros acabamos de graduarnos, tampoco sabemos muy bien todavía cómo funciona el tema en los centros de salud, pero sí que es verdad que cuando yo hice mis prácticas en el centro de salud, eh, di una charla, una sesión clínica a las compañeras sobre el síndrome, ¿vale? María Ángeles me acompañó y explicamos lo que era, los síntomas, y nos dimos cuenta del gran desconocimiento que hay por parte de enfermería, sobre todo porque, como ha dicho Gaby, los enfermeros no nos forman en enfermedades raras. Y nos sorprendió que muchas de las compañeras destacaron que al explicarles los síntomas, cómo se detecta, pensaron en pacientes que tienen ellos en su cartera, que puede ser que tengan el síndrome y no lo sepan, que acuden muy a menudo, que tienen unos problemas muy concretos, que siempre se quejan de lo mismo. Entonces, al final, lo que nosotras hacemos, todo este tipo de intervenciones, ayudan a que en los centros de salud también la enfermera pueda ser un apoyo para el médico para poder detectar algunos casos, para poder diagnosticar a personas que no sabe qué le pasa, que tiene un dolor crónico, que tiene unas cosas muy concretas durante mucho tiempo y a lo mejor el médico solo no es capaz de diagnosticarlo. Entonces, también la labor enfermera es ayudar al médico en decir, "Oye, mira, puede ser, esta persona siempre viene con esto", porque, como ha dicho Sira, al final nosotras disponemos de más tiempo para poder conversar y hablar y escuchar a una persona que nos cuenta sus problemas diarios. Entonces, esa escucha activa creo que en enfermería se puede usar como una herramienta para poder ayudar más a los pacientes. Gracias, Mari Carmen. Juani, cuando quiera. Bueno, Juani, aquí tengo que decir que hay más enfermeras. Laura es enfermera también y matrona. Juani Cayuela también es enfermera y trabaja en, bueno, en el registro de enfermedades raras. O sea que, bueno, no sé qué vas a preguntar, pero muchas gracias por participar también en este webinar. Bienvenida. Gracias, María Ángeles. Es que lo vi por las redes sociales hablando de la digitalización y me pareció muy interesante. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a todas las ponentes. Es verdad que bueno, yo empecé en el año 2019 con las enfermedades raras y como a ellas me ha pasado lo mismo. Me
me ha entusiasmado ver este mundo tan diverso, los pacientes, lo implicados que están, que incluso saben más que el personal sanitario. Es cierto que ni enfermería ni medicina están formados para eso, pero sí que tengo que decir que enfermería y sobre todo enfermería pediátrica es una de las que mejor tienen que estar formadas, porque la revisión, hablando de atención primaria, la revisión de niños sanos, quien lo hace es el médico, el pediatra y la enfermera. Y la enfermera puede ser capaz de valorar mucho de los signos, síntomas del síndrome de Ehlers-Danlos o de otras enfermedades raras. Pero bueno, eso era para dar un apoyo a la enfermería. Y sí que es cierto que hay estudios que dicen que se tiene que ampliar la docencia de enfermedades raras en todas las carreras, tanto en medicina como en enfermería, porque son muchas enfermedades, si nos ponemos a sumar, hay muchos más enfermos raros que personas con sin enfermedad, con las patologías más generales, ¿no? Alejandra, tú sí lo sabes. Sí, y bueno, mi pregunta era, como habéis hecho muchas encuestas, me ha llamado la atención los porcentajes de respuesta telefónica online y sobre todo que la población haya sido femenina, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay ciertas más predisposiciones o haya más prevalencia en el endarlo, sobre todo en hipermóvil de mujer, pero vosotros, ¿por qué pensáis que la mujer ha contestado más que el hombre? Y también quería preguntaros si en vuestras preguntas han dicho que necesitaban un registro o querían un registro donde estar, donde hacer visibilidad a esta enfermedad. Pues podéis contestar cualquiera de las cuatro, porque en las cuatro habéis recogido pues ese porcentaje mayoritario de mujeres, así que Pues pido la palabra. En mi caso, como fueron videollamadas y fueron entrevistas bastante largas, que casi todas duraron entre 45 minutos y una hora, yo creo que al final una de las características del síndrome de Ehlers-Danlos que más destacable en relación a la mujer es que enseguida se le atribuye todo la sintomatología a cosas psicológicas, a querer llamar la atención. Entonces yo creo que como mujeres respondieron la mayoría porque tenían más que reivindicar, porque tenían más que de lo que quejarse, de lo que hablar. Realmente yo solamente entrevisté a un chico que ni siquiera tenía el síndrome, que él tenía la hiperlaxitud, y me contestaron muy pocos hombres que luego al final no se pudieron hacer las entrevistas porque no se pudieron cuadrar los días. Entonces yo creo que el motivo es ese, porque al final la mujer se siente como más devaluada cuando va al médico, menos escuchada, menos valorada, y esa queja fue muy potente por parte de todas. Te lo estás inventando, te lo estás imaginando, es que estás loca, literalmente, literalmente, que un médico le diga a una paciente, es que estás loca, lo que me parece increíble que una persona pueda llegar a decir eso con un problema de salud. No llegaron a reivindicar un registro para poder dar visibilidad, pero sí que agradecieron mucho todas lo que estamos haciendo, el que nos tomemos el tiempo de que nuestros trabajos sean sobre esto y que lo que queramos sea darle visibilidad a la enfermedad. Y lo agradecieron muchísimo, me escribieron después de las entrevistas, que me parece un poco increíble también que su mayor agradecimiento sea gracias por escucharme y por tomarse el tiempo de escuchar lo que tengo que decir, cuando otras personas del entorno sanitario no lo hacen. Con lo cual, fíjate lo que para ellas implica darle visibilidad a este tipo de enfermedad. Marta, no has hablado. Si te apetece comentar algo, Bueno, yo creo que también es que al final la enfermedad en sí es más frecuente en mujeres que en hombres porque las mujeres también tienen una laxitud ligamentosa innata, ¿no? Es un poco, son más laxas que los hombres. Luego supongo que las influencias hormonales también tienen que ver. Entonces, claro, es un poco, o que aparte que la mujer también tiene como, no sé, que a nivel de encuesta siempre es más común que conteste las mujeres. Luego también entiendo que a nivel epidemiológico, pues también afecta que haya más mujeres que hombres. yo te puedo responder, Juani, con los datos de la asociación. Nosotros tenemos un 95% de mujeres asociadas. No sé si porque tenemos más tendencia a asociarnos, a juntarnos, a poder expresar nuestros sentimientos, como decía Mari Carmen también, porque tenemos más necesidad de reivindicar.
pero bueno, pues por lo que sea, y bueno, y porque en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil y en el resto de síndromes hay más o menos un porcentaje parecido de hombres y mujeres, por los datos que tenemos recogidos hasta ahora. Pero es verdad que en el hipermóvil hay una mayoría de mujeres. Mm. Y también te comento una cosa, y os la comento a todas, y es que desde hace algún tiempo la trabajadora social que tenemos en ANSET está haciendo llamadas a los socios, pero la verdad es que esto va muy lento porque tiene mucho trabajo. Entonces, el tiempo que dispone ahí no de sobra, sino, bueno, pues que le queda, va haciendo llamadas a los diferentes, o sea, a los socios para hacer un registro exhaustivo del tipo de síndrome de Ehlers-Danlos, de sexo, de recoger un poco los datos demográficos mejor. Porque es verdad que cuando los socios se inscriben como socios, se recoge, pero el campo de tipo de Lerdan es como un poco más abierto. Y ya que lo escriben ellos, y a veces, bueno, pues como hay varias clasificaciones, un médico les dice que es tipo 3, otro que le dice que es hipermóvil, otro. Queremos homogeneizar un poco, pues todo, pues al menos el registro con los socios. ¿Y eso lo estáis haciendo a nivel nacional o a nivel Sí, regional? no, a nivel A nacional. nivel nacional. Mm. Pues te va a ser un registro muy potente y así una forma de dar una visibilidad. Mm. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, ya sabéis que contéis con nosotros Lo sé, muchas para lo que te gracias. haga falta. Bueno, pues lo Eh, dicho, enhorabuena a todas. gracias, Fanny. Judith, no sé si tienes la mano levantada porque se te ha quedado de antes o porque quieres preguntar otra vez. Sí quiero preguntar y no quiero enrollarme porque, bueno, pero sí quería preguntar por el tema de todas estas confusiones que a veces se tarda el diagnóstico, y se generan a veces bastantes dificultades con el ambulatorio, con hospitales. Entonces, sí, sí se podría recurrir a la enfermera para mejorar todo el tema de la asertividad, la resiliencia, ¿no? Saber comunicarse, qué se puede esperar del sistema médico y qué no, y un poco mejorar también las confusiones con servicios sociales. Si con la enfermera se podría confiar o sería una persona indicada para esto o no. Antes que, es que no me gusta denunciar todo, porque a mí no me gusta estar todo el día denunciando ni tengo fuerzas. Entonces me pregunto eso. Belén, Sira. Pues yo creo que estamos en el proceso, porque como ha dicho la compañera, hay desconocimiento sobre ciertos tipos de enfermedades. Entonces es verdad que es un trabajo lento, pero ahí vamos. Ahí vamos con las sesiones clínicas, con la independencia que le está dando ahora el personal de enfermería y vamos en el proceso. Ojalá lleguemos a poder ofertaros todo lo que necesitéis, pero estamos ahí. No te puedo decir otra cosa porque es que si no te mentiría. Yo tengo una pregunta para las cuatro y es una pregunta algo más personal, pero bueno, o sea, si os apetece la contestáis y si no, pues Belén ha comentado un poquito al principio, pero me gustaría que volviera a responder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que os motiva en lo personal para animaros a hacer un TFG sobre una enfermedad rara y en concreto sobre el síndrome de Ehlers-Danlos? Ah, eso y qué es lo que habéis aprendido, o sea, pero también en lo personal cuando habéis terminado de hacer vuestro trabajo. Vale, A a ver, ver. Estaba esperando, digo, a ver si contesta ella, ¿no? Tal. Tenemos que ponernos algo. Belén, contesta tú. Si vaya a contestarme las cuatro, bueno, si queréis, claro. O sea, bueno, pues eso, que mm, igual como hemos estado diciendo, eh, vosotras sabéis mucho más de vuestra patología que muchos de nosotros y eso es admirable, sinceramente. Y que eso que es que es
yo ahora mismo veo la enfermería como desde otro punto, mucho más pequeñito, pero a la vez grande, ¿no? Porque eso, como más individualizado y que las personas no nos quejamos de gusto y que si te quejas, entre comillas, que no es quejarte, es decir, lo que te está pasando es por algo. Y, y pues que tenemos que estar muy atentas, sobre todo, pues eso, enfermería, que somos las que estamos ahí a pie de cama, pero bueno, también todos los profesionales sanitarios y de servicios sociales y terapia ocupacional, podología también, en eso, en escuchar a los pacientes que tenemos. Y vamos, yo es que muchísimas gracias por haberme permitido escucharos, la verdad. Gracias. Bueno, yo por mi parte, pues realmente era para dar visibilidad a un problema real que está poco atendido y que tiene un gran impacto funcional, que desde la podología habría que mejorar, sobre todo para tener una atención más integral, ¿no? A este tipo de pacientes. Al final, tienen sintomatología muy variada que le afecta a todo el cuerpo y creo que debemos de integrar un poco todos los papeles de ciencias de la salud, todas las carreras, ¿no? Todos los profesionales, estar unidos en este tipo de patologías que al final son poco atendidas porque realmente no te las enseñan en la carrera y tienes que pues informarte un poco si te gusta, pues informarte o cuando te llega algún paciente realmente no saber por dónde tirar. Sí. Y aparte, o sea, yo creo que también que, o sea, que la podología, los pies son la base sobre la que apoyamos nuestro cuerpo, sobre la que nos movemos, ¿no? Y son tan importantes y a veces los tenemos como están tan lejos, o sea, pues los tenemos un poco olvidados y a veces nos duelen las rodillas, pero la base no son las rodillas. O tú sabrás más, Pues es Mar. que realmente deberíamos de ir todos de la mano, porque al final el cuerpo es un todo Ujú. y todas las especialidades deberíamos de ir de la mano, y más en este tipo de patologías que son tan variadas. Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Gracias. Sira y Mari Carmen, motivación y conclusiones. Pues yo la motivación, eso, es que yo desconocía este síndrome. Lo desconocía hasta que se me dio la oportunidad de conocerlo y poder, mm, eso, investigar sobre este tema. Y la motivación, yo soy una persona muy cercana, a mí me gusta mucho el contacto con el paciente, sentarme en la cama, hablar con ellos. Y es verdad que hablando, sobre todo en el papel de enfermería, pues puedes llegar a la conclusión de las carencias que podéis tener y los puntos vulnerables y poder mejorar este aspecto. Como he dicho antes, es un progreso que esperemos que sea más corto que largo, pero eso, poquito a poco. Gracias. Pues ya por último, yo tengo una motivación un poco más cercana, porque yo sí conozco a María Ángeles desde hace muchos años y he vivido con ella un poco el recorrido de que a Leire le diagnosticaron la enfermedad porque ella tuvo suerte y fue un diagnóstico muy, muy rápido. Yo la he visto, la he escuchado, la he sufrido, ver cómo ha ido pasando por médicos, por hospitales. Y desde que intento ayudar un poco en lo que puedo en la asociación, he acudido a muchos congresos. Pero en este último, en el último congreso que hubo el año pasado en Elche, muchas participantes, porque todas las ponencias se abrían con una persona que contaba su experiencia, hubieron bastantes experiencias muy duras de escuchar, de gente que relata cosas que dice, madre mía, pero ¿cómo es posible que algo tan básico como la salud haga que estas personas estén sufriendo tanto, que no les crean, que no les ayuden, que no les apoyen? Y como este año, en cuarto,
tenemos tantas prácticas y he pasado por tantos sitios, he ido investigando a petit comité con mis tutores, con compañeros. Oye, ¿conoces el síndrome del...? Nadie sabe quién es, nadie lo conocía. Entonces, pensaba que simplemente siendo voluntaria y ayudando pues, de una manera un poco más de calle, era todo lo que podía hacer, pero no. Al final, desde este otro lado, me he dado cuenta que puedo hacer mucho más, aunque sea formar o instruir o hablar con con dos personas que me quieran escuchar sobre el síndrome, sobre los síntomas, sobre estas personas. Parece que ya estás haciendo algo más, porque esa persona a lo mejor conoce a alguien o habla con otra persona. Entonces, al final, cuando acudes a este tipo de sitios, es que nada más que tienes que meterte en el chat y leer lo que la gente está poniendo ahora mismo. Te das cuenta que lo poco que nosotras podamos hacer por dar visibilidad al síndrome, ya es mucho para ellos. O sea que, pues fíjate qué motivación. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Ana, de silencio de... Lo primero, la enhorabuena a todas las investigadoras porque ha sido un trabajo fabuloso y la verdad es que me ha encantado que también tengan el detalle de compartir con nosotros los resultados de esa investigación y de tanto esfuerzo que han puesto en el camino. Y comentar más que una pregunta es un comentario a Marta y la animo y la impulso para que siga interesándose e investigándose por la podología aplicada a las personas con Ehlers-Danlos, porque yo soy una de las que, como ha nombrado María Ángeles, estoy preguntando una podóloga, por favor, que tenga experiencia, que sepa de qué es lo que necesitamos, porque es muy complicado encontrar a alguien que tenga en cuenta, pues eso, cómo responden nuestros tejidos, qué materiales necesitamos, nuestros tiempos de adaptación a los soportes plantares son diferentes y hay tanto en riesgo si el podólogo que nos coge no sabe, nos puede causar más daño que beneficio. Bueno, pues por ese motivo te animo a que sigas con este interés por la enfermedad y bueno, a ver si poco a poco también hay más podólogos que también se formen e investiguen en nuestro campo. Y muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. Y sí, quiero llevar esto a un TFM y alargar la cosa. Vamos a ver si todo se da. Pues ojalá que sí. De todas formas, mira, voy a contar una primicia o te cuento una primicia, o la cuento a todos, pero a raíz de unas jornadas que hubieron en Andalucía en la que pues, participaron pues, dos podólogos de Sevilla, pues van a hacer una investigación intercentros que va a o sea, incluir a la Universidad de Málaga. O sea que era, bueno, pues Sevilla, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga y... Ay, perdonarme porque no sé cómo se dice, cómo se llama el Servicio de Salud Andaluz. Bueno, el Servicio de Salud Andaluz, así se llama. El SAS. El SAS, SAS. gracias. Vale, gracias. Pues también, no en general, pero sí, bueno, en Sevilla. O sea que, gracias, Miriam. Perdón. O sea que pronto podremos tener pues más resultados acerca de la podología. Y quizá, pues si te interesa, Marta, puedo ponerte en contacto, porque incluso a lo mejor Eva sabe algo. O sea, esto... Oye, que- Bueno, vale. perdón, que estoy con la garganta un poco regular. Justo quería hacer una intervención porque casualidades de la vida, que no sé si las cosas pasan por casualidad o no. Justo hace varias semanas estuve con Pedro Munuera y Inma Palomo, que creo que Ujú. son las dos, y con María Reina, que creo que son las María personas Reina, sí. Y las que Pedro. presentan. Y justo hablando, pues, ¿qué? ¿Cómo va el final de curso, tal? ¿Cómo van los TFG? Y le dije, pues, tengo una alumna que está haciendo un trabajo muy chulo de una enfermedad rara, así. Dice, anda, pues justo la semana pasada estuvimos en Jerez hablando sobre este tema, conocimos a María Ángeles y tal. Y dice, y me comentó, pues, oye, ¿tú quieres participar? Porque al final los estudios multicéntricos tienen más puntuación a la hora de conseguir financiación. Y le dije que claro, que contaran conmigo, por supuesto. Así que
yo también estoy en ese tema. Y bueno, quería comentar que, al igual que están diciendo todas mis compañeras, conocía algo de la enfermedad, pero lo típico que se conoce como curiosidad de la elasticidad de la piel, la hiperlasitud, pero desconocía hasta qué punto de incapacidad y de enfermedades concomitantes pues tiene el Ehlers-Danlos. Realmente ha sido un descubrimiento y en cierta manera en estas preguntas abiertas que Marta hizo, en el que dejó un poco la oportunidad de que cada uno expresara sus inquietudes, la problemática, la verdad que era como abrumador ver la falta, no sé cómo decirlo, si sensibilidad por parte del personal médico, falta de conocimiento. Entonces, decir que por mi parte, en próximo año yo imparto una asignatura que se llama Patología Podológica y a partir del próximo año va a ser incluido como tema obligatorio para que todos los alumnos cada vez que estudien, pues al menos esta enfermedad la conozcan. Y también deciros que vosotros en realidad también sois la base de la investigación, es decir, que al final eh, vuestros problemas, nuestro trabajo es dar solución a vuestros problemas. Entonces, si nosotros en parte no conocemos cuáles son, pues en muchas ocasiones las investigaciones están alejadas de las necesidades reales. Entonces, en cuanto a la investigación que están proponiendo en la Universidad de Sevilla, según me comentaron, pues querían realizar un ensayo clínico respecto a la efectividad de las plantillas, que no sé quién ha sido, no sé el nombre de la chica que ha comentado, que efectivamente Ana, pues, el Ana, tema de los materiales y tal, yo a lo mejor si me viene a consultar un paciente, intuyo con mi experiencia qué tipo de material le puede venir mejor, pero al final es intuición, no es evidencia. ujú, Entonces, al final pues, necesitamos este tipo de trabajo para dar respuesta a lo que he comentado, necesidades, pero sobre todo surge de cuestiones que en muchas ocasiones surgen de vosotros, porque yo al final mm, no sufro las consecuencias, entonces puedo tener una ligera idea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier cosa que se ocurra, cualquier necesidad, cualquier vacío, cualquier cosa, pues poneros en contacto con nosotros porque evidentemente no tenemos tampoco todos los recursos que nos gustaría, pero pues a través de TFG, de TFM, nosotros tenemos estudiantes de doctorado que en muchas ocasiones van buscando temáticas, pues que podemos trabajar de manera conjunta las asociaciones y la academia, como tú has dicho. Entonces, bueno, pues no nos conocíamos en persona, pero tiene mi contacto para cualquier cosa que necesite o que personas concretas pues tengan dudas, que no sabe a quién acudir o lo que sea, pues podemos intentar buscar solución. pues muchísimas gracias, Eva, jolín. Mirad, o sea, fijaos que no es ninguna tontería, no es ninguna tontería que se hagan trabajos fin de grado sobre el síndrome o sobre cualquier enfermedad rara al final, ¿no? O sea, porque, y la importancia que tiene visibilizar. Ahora mira, pues nos encontramos que dos universidades se han dado la mano para poder trabajar en esto, pero es que, como decía Mari Carmen, o vaya a tener la oportunidad, Sira ya la está teniendo, o Belén, Marta, tú también en tu trabajo en el día a día, de, hay una persona que me quiere escuchar acerca de esto, pues yo se lo voy a contar. Quién sabe si en un momento de su vida se encuentra con algún paciente, ¿no? Así que mil gracias. Y bueno, y ahí hay proyectos también en Murcia que todavía creo que no se pueden decir, pero que también hay proyectos de investigación en, en este sentido, ¿no? Y ojalá que puedan salir. Eh, yo, si os parece, hemos llegado por ser un poco puntuales, os invito a, primero a los profes y luego a vosotras cuatro, pues a poder finalizar este webinar con una frase, con un deseo, con una aportación, con lo que os podáis despedir y ya cerramos y nos despedimos hasta hasta el siguiente año, que esperemos que podamos volver a veros a algunas de vosotras porque habéis seguido haciendo investigación. Gaby, ¿empiezas tú?
Bueno, no me voy a reiterar y mm, eh, decir que ha sido un honor y un placer estar aquí esta tarde escuchando, aprendiendo, que siempre se aprende, que hay un camino largo, que bueno, que Sira lo ha comentado, pero que mm, aquí seguimos los espartanos, somos poquitos, pero con mucha fuerza y vamos a seguir luchando. Y toda la asociación pues me tiene personalmente, profesionalmente, de la academia y que estoy súper orgulloso de nuestras tutorandas que lo han hecho genial y que, bueno, son una semillica que está ahí y van a ir creciendo y las que vendrán. Entonces, bueno, que es un honor y un placer y que os deseo lo mejor. Y aquí estamos. Gracias, Gabriel. Eva, Bueno, pues lo mismo, que ha sido un placer, sobre todo conocer también lo que se está haciendo en el campo de la enfermería, que ha sido un placer compartir con vosotras esta tarde y que lo dicho, que nos tenéis a vuestra disposición para lo que podamos aportar y lo que podamos ayudar, pues que aquí está. gracias. Marta, Bueno, yo principalmente agradecerte a ti, María Ángeles, porque al final me diste la oportunidad de poder continuar el TFG, poder ser enlace a los pacientes. Agradecer, por supuesto, a todos los pacientes por perder ese ratito en contestar mi encuesta y abrirse tanto. Y la verdad que me ha gustado mucho mi TFG, lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Y bueno, como ha dicho la compañera antes, pues hemos aportado nuestro granito de arena y esperamos seguir aportándolo con el tiempo. gracias. Gracias, Marta. Belén, Hoy, bueno, pues muchísimas gracias otra vez y bueno, pues deciros que creo que es evidente que no estáis solas. O sea, tenemos una asociación, bueno, hay una asociación muy bonita y pues que no estáis solas en ningún momento. gracias, Mónica. Sira, Pues yo agradeceros a todos, a ti que eres una bellísima persona y una día a día, menos mal a Gaby también menos mal por que se te darme ha la cortado. oportunidad de hacerte. A los participantes, que muchas gracias, porque sin vosotros no se puede hacer nada. Y terminar con una frase que puse yo en mi trabajo fin de grado, que es: demasiado a menudo estimamos una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un Espera, espera, oído que espera, espera, escucha, un logro espera, honesto o el más pequeño acto de cuidado. espera, Todos ellos tienen la... Sira, repítela porque no se ha oído. Dime, dime. Se te ha cortado al principio. Repítela entera, por fin, porque es preciosa. Demasiado a menudo subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído que escucha, un logro honesto o el más pequeño acto de cuidado. Todos ellos tienen el potencial de dar un giro a la vida. Muchas gracias, qué bonita. Hay que ser más empático y más asertivo y ponerse en el lugar del paciente. Y que muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Mari Carmen, Pues nada, me uno a todo lo que ya se ha dicho y agradecer a todas las socias que participan en todo este tipo de investigaciones porque al final sin ellas no sería posible todo esto. ¿Vale? muchas gracias. Gracias. Bueno, pues cierro yo dando las gracias a los profes que se animan y que dan la mano, que siguen, bueno, pues a nuestro lado queriendo abrir nuevas posibilidades para próximos años. Mil gracias a vosotros, mil gracias a las alumnas que dan este paso al frente y que se animan a hacer visible lo que no es tan visible, porque al final hay una cosa que hemos dicho, que lo que no se sabe no se diagnostica. Y gracias a lo que vosotras sabéis ahora, pues probablemente habrá más diagnósticos. Y sobre todo,
bueno, decir que yo soy la cara visible, pero que esto es un trabajo de conjunto, de toda la asociación, de todas las delegadas, de todas las socias que, bueno, pues que quieren y desean que se siga investigando de sus patologías. Y hay una frase que yo también voy a terminar con una frase que es un poco, pues, el motivo bueno, pues quizá de mi vida. Y dice así, que voy con las riendas sueltas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todo ya a tiempo. Y ojalá que todas las pacientes con síndrome de Lerner puedan llegar conjuntamente y a tiempo a su diagnóstico, a tener con mejores tratamientos y a tener una mejor calidad de vida. Un abrazo para todos y nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todas, gracias.